Como venimos diciendo y como recién mencionamos en nuestra agenda, hoy es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hay varias marchas, hay varias actividades que se han organizado. Bueno, vamos a conversar con Silvia Ferreira, coordinadora de la Mesa Federal de Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA. ¿Cómo te va, Silvia? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias por atendernos. Primero que nada, me gustaría que podamos explicar un poquito por qué hoy es el Día de la No Violencia contra la Mujer o de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Claro, la fecha nos lleva a un hecho que sucedió décadas atrás, en el siglo pasado, en la República Dominicana, cuando tres luchadoras, hermanas, conocidas como las hermanas Mirabal o las Mariposas, las luchadoras contra la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana, fueron asesinadas salvajemente por este dictador, por encargo de este dictador, con una hazaña que, bueno, hasta ese momento no se había conocido, ¿no es cierto? Sí. Entonces se tomó internacionalmente el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, ¿no es cierto? Y cabe la efeméride, digamos, la recordación en el día de hoy. Nosotras particularmente la traemos a esta fecha por la situación que estamos viviendo en Latinoamérica con países hermanos, ¿no es cierto? Por la situación que está atravesando Bolivia, por la situación que está atravesando Chile, ¿no es cierto? En el caso de Bolivia, con el golpe que se ha armado contra la presidencia de Evo Morales y el MAS, y en el caso de Chile, por la actitud que continúa de las fuerzas represivas, con la represión al pueblo chileno y con especial saña, digamos, también con las mujeres que salen a la calle. Ya hay denuncias de organismos internacionales por casos de violaciones a las detenidas, por casos de desnudamiento. Entonces me parece que esta situación nos encuentra a las mujeres en un momento muy particular, más allá de lo que venimos nosotras denunciando en Argentina en materia de violencia contra las mujeres, que en nuestro caso se materializa concretamente o en su parte más cruda con la cantidad de femicidios que se siguen dando sistemáticamente año a año en nuestro país. Nosotras hemos difundido un informe reciente con fecha hacia el día de ayer. Tenemos en lo que va del 2019 246 femicidios, casi 200 niñas y niños han quedado sin sus madres por víctimas de femicidios. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Números que nos sacuden en la cara. Silvia, ¿cómo estás? Lucía te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Pensaba lo importante que es visibilizar esto de lo que está sucediendo en particular en Chile y en Bolivia, para también historizar y ver que siempre ha sucedido que en contextos de violencia institucional, más allá de la violencia general, que los ciudadanos y ciudadanas son víctimas, cómo se hace especial foco en la violencia hacia la mujer. Digo, hay materiales que en los últimos años han surgido que también daban cuenta de lo mismo, por ejemplo, en los centros clandestinos de detención en nuestra dictadura, donde las mujeres siempre terminamos siendo víctimas de otro tipo de violencia que tienen que ver con la cuestión de género. Claro, nosotros tristemente tenemos esos antecedentes en nuestra historia, con la cantidad de mujeres también que han estado en cautiverio por la última dictadura, también la apropiación, digamos, de bebés como un trofeo que han tomado los militares. Tiene que ver con eso, con toda una violencia simbólica también fuerte, que además de la violencia física, ¿no es cierto? Nosotras hace un rato charlábamos con otra periodista, más recientemente, esto en Bolivia, en días previos al golpe, lo que le han hecho a una alcaldesa que es de más, digamos, del movimiento socialismo, cuando le cortaron el pelo, la ensuciaron con pintura. O sea, va más allá de la agresión física, verbal. Tiene que ver con eso, con entrar en el terreno de lo simbólico para poder aleccionar, si se quiere, al resto de las mujeres de que hay territorios en donde nos va a seguir estando vedado, como es el territorio de la política, ¿no es cierto? Ustedes, además de marchar por esto, por todo lo que están mencionando, están reclamando políticas públicas tanto en nuestro país como en el resto de los países latinoamericanos. Claro, estamos reclamando, en nuestro caso particular, que se acabe
la impunidad, en este caso, o también una coyuntura particular que tenemos nosotros aquí en Argentina con el caso que se está difundiendo recientemente de la violación, de la denuncia que ha hecho la sobrina de un senador, como es el senador Alperovich, en donde, bueno, queda completamente expuesta la impunidad con que el senador cometía violencia hacia su sobrina. Nos parece que tiene que haber una decisión fuerte de las instituciones políticas diciendo que no se va a tolerar, digamos, ese tipo de casos, y nos parece que lo que debiera hacer el senador es poner su renuncia a disposición del cuerpo, porque ya ha habido antecedentes en el Senado mismo, con el senador de la Unión Cívica Radical de La Pampa, con el senador Marino, vicepresidente en su momento, y bueno, eso ha quedado en la nada, ¿no es cierto? Si bien al senador se lo ha sobreseído, la víctima sigue haciendo presentaciones en la justicia para revocar esa decisión tan injusta, y el senador pudo terminar su mandato, solamente ofreció la renuncia en su momento a la vicepresidencia, pero no a la banca, y nos parece que tiene que haber un reflejo rápido de las instituciones. Nosotras particularmente exigimos la renuncia, que se ponga a disposición la renuncia del senador, pero cuanto menos el cuestionamiento institucional. Claro. Y bueno, y también seguimos insistiendo para que se declare la ley nacional de emergencia en violencia de género, esto ya también en base a los datos que estábamos mencionando respecto a la cantidad de femicidios, las cifras que se repiten sistemáticamente año tras año, entre 260 y 300 femicidios al año es lo que tenemos en los últimos 10 años. Se trasciende la organización, la gestión del último gobierno. Necesitamos políticas activas, firmes. Hemos presentado en mayo pasado un proyecto de ley para declarar la emergencia que reclama más de 14 puntos concretos. El aumento del presupuesto en primer lugar, pero un conjunto de dispositivos que puedan avanzar en materia de prevención, el cumplimiento efectivo en todas las provincias de las leyes que han sido ya sancionadas, como es el Plan Nacional de Erradicación a la Violencia contra las Mujeres, la Ley 26485, la Ley de Educación Sexual Integral, que ayuda a visibilizar todos los casos de violencia que día a día se naturalizan en nuestra sociedad, como la violencia simbólica, la violencia laboral, la violencia familiar, la violencia digital, que recientemente nos lanzaron un informe en donde las pibas desde los 9 años, las entrevistadas, más de 836 entrevistadas en todo el país, más de la mayoría ha dicho que a partir de los 9 años empezó a percibir situaciones de este tipo de violencia, ¿no?, en las redes. Entonces son cosas que se tienen que asumir como políticas públicas, que en nuestro caso, en referencia a los femicidios, están en un mismo tenor de emergencia que otras necesidades, ¿no?, como puede ser el hambre, como puede ser la falta de trabajo, la pobreza. ¿Cierto? Silvia, ¿hay expectativas en el cambio de gestión de que sean más escuchados este tipo de reclamos? Digo, porque teniendo en cuenta justamente esto que mencionabas, que en el neoliberalismo los trabajadores somos la parte más débil, pero en especial las mujeres trabajadoras, que cambie hacia un gobierno nacional y popular, o es lo que se espera, ¿tiene otro color a la hora de pensar esas políticas? Bueno, está la declaración, la voluntad expresada por el presidente electo de constituir el Ministerio de la Mujer y sus disidencias, ¿no es cierto? Entonces eso nos parece que sería un aporte interesante. La otra señal concreta que vamos a tener es cuando se apruebe el presupuesto del año 2020, ¿no es cierto? Porque ahí uno de los principales reclamos que estamos haciendo es el mejoramiento del presupuesto que se destinan a todos los programas y planes que tienen que ver con la erradicación de la violencia, ¿no es cierto? Eso va a ser una señal bien clara que la tendremos ahora mismo en diciembre, ¿no es cierto? Y después, bueno, nosotros necesitamos por lo pronto acciones inmediatas que tienen que ver con esto. Nosotros necesitamos un registro único de los casos de femicidios en nuestro país. Lo vimos hace unas semanas atrás, con la ministra de Seguridad ya saliente, tirando una cifra que contradice inclusive la cifra de otro organismo del Estado, como es el Observatorio de la Corte Suprema. No puede ser que el Ministerio de Seguridad tenga una cifra, la Corte Suprema tenga otra. Necesitamos
que haya una coordinación de estos datos entre los distintos organismos a nivel nacional y también en las distintas jurisdicciones, porque tener una base clara de un diagnóstico en este tema tan sensible y particular que son los femicidios ayudaría mucho para poder establecer a dónde hay que poner los cañones al momento de instrumentar políticas de prevención. Silvia, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros, ¿eh? No, agradecido siempre a ustedes. En el caso de hoy, nosotros estamos concentrando a las 15 horas a la esquina de la Embajada de Bolivia. La marcha va a arrancar desde Corrientes y San Martín a las 17 horas. Vamos a pasar por el Obelisco y después por Diagonal Norte vamos a recorrer, vamos a visitar también la Embajada de Chile para terminar en Plaza de Mayo con la lectura de un documento consensuado entre todas las organizaciones convocantes. Perfecto. Buenísimo, te agradecemos muchísimo de verdad, ¿eh? Gracias por este ratito con nosotros. No, a ustedes. Hasta siempre. Silvia Ferreira, coordinadora de la Mesa Federal de Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, hablando un poco con nosotros en este Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer.